te bendiga, mi nombre es Aaron López y me da mucho gusto poder saludarte a través de este medio. El día de hoy voy a compartir contigo un tema que se llama Teología de la Liberación. Es un tema que es muy importante en estos días en los que se tienen malentendidos los, vamos a llamarle enfoques, o vamos a llamarle también propósitos, o vamos a llamarle metas. ¿Qué es lo que realmente Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Él realmente quiere darnos? Bueno, vamos a hablar al respecto de eso porque hay mucha ansiedad, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, a veces buscando algún tipo de, vamos a llamarle beneficio, o vamos a llamarle algún tipo de ganancia o provecho, que no tiene nada de malo porque cuando uno se esfuerza, bien vale la pena el obtener un beneficio a ese esfuerzo. El problema es cuál es el beneficio que estoy buscando a través de mi esfuerzo. ¿Está bien enfocado? ¿Está mal enfocado? ¿Debería ser lo que estoy buscando? ¿No debería ser? Bueno, de eso vamos a hablar en este tema de la teología de la liberación. Y yo te voy a invitar que hagamos una pequeña oración para que no aprendamos directamente de lo que yo digo, sino que aprendamos directamente de lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. ¿Estás de acuerdo? Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por permitirnos estar reunidos en esta ocasión. Gracias por permitir que podamos compartir tu palabra y que seas tú el que ministre a cada uno de nosotros conforme a tus riquezas en gloria, conforme, Señor, a nuestra necesidad. Que tú suplas, te lo rogamos. Gracias, Padre. Amén. Bueno, teología de la liberación. Yo te voy a invitar a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 42, en su versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y bueno, el profeta Isaías está hablando de Jesús. Es Jesús el que va a traer justicia a las naciones. ¿Y cuándo será eso? Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy, porque el deseo divino es que los pobres sean prosperados, que los desvalidos sean amparados. Y eso solamente se puede obtener a través de una justicia verdadera. Y esa justicia verdadera es la que va a traer Jesús cuando Él venga a instaurar su reino en esta tierra. Aunque esto es parte también de la misión de la iglesia, en la parte que nos compete, en la parte que podemos participar, esto es ayudar a los pobres, cuidar a los desvalidos, pero finalmente este éxito se va a lograr a través del trabajo, a través de la administración, a través del señorío, a través del reinado del Señor Jesús. Sus bendiciones, su justicia van a ser eternas. La teología de la liberación es una corriente ideológica integrada por vertientes católicas y protestantes, con una manifestación muy específica en América Latina. Se caracteriza por considerar que el Evangelio exige que se dé preferencia a los pobres por el uso de las ciencias humanas y sociales como herramienta para llevar a cabo esa misión. Los primeros en utilizar el concepto teología de la liberación y en definir esta corriente fueron el teólogo presbiteriano brasileño Rubén Alves y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino. Hoy en día nos encontramos ante muchas protestas sociales, personas con algún tipo de discapacidad o capacidad diferente, como se ha llamado últimamente, buscan tener una participación más activa dentro de la sociedad, que se le tenga una oportunidad de participación, que se les tenga un entendimiento. Muchos de ellos pelean no porque se les regale, sino porque se les considere igual que al resto de los miembros de la sociedad, lo cual es muy válida esta demanda, este activismo, esta protesta por buscar esa equidad de tratamiento. También vemos madres solteras que buscan
que se les dé una oportunidad también para desarrollarse, para cuidar a sus hijos, poder trabajar, pero que también puedan ellas atender a sus hijos. Su situación es difícil, si para un matrimonio donde están los dos es complicado poder educar, ¿qué más complicado es cuando la mujer está sola y tiene que hacerle frente a la parte económica, a la parte también de la guianza, de la parte de ser el soporte moral, el soporte económico de la casa? Qué difícil y qué justa es el reclamo también de las madres que están necesitando urgentemente un apoyo, que sea ellas, que se sientan ellas atendidas, que no se sientan solas. Esto también genera una incomodidad y genera un escozor en la sociedad por ver tantas injusticias con las madres solteras. Encontramos también otros grupos de personas con percepciones diferentes, que exigen también que sean considerados sus gustos. A veces esas minorías, porque son minorías, exigen que se les respete, exigen que se les reconozcan derechos, que dicho sea de paso son derechos que no existen. Personas que tienen ciertas predilecciones o preferencias o tendencias y que quieren que se respeten tal y como ellos los tienen, porque consideran que ellos tienen derecho a manifestarse y expresarse en medio de la sociedad. También hay mucha protesta por parte de ellos, mucho activismo, marchas, mítines, a veces protestas muy agresivas, y en esa exigencia de sus pensamientos sean respetados, pues no respetan el pensamiento de los demás. Estos grupos que tratan de imponer su forma de pensar, y cualquiera que no piense como ellos, entonces ellos no tienen derecho a pensar libremente, solamente pueden pensar como estos grupos, y vuelvo a insistir que es minoría, pero al final también son protestas que podemos ver nosotros actualmente, aunque con la pandemia que estamos sufriendo parecería que se ha tranquilizado un poquito este tipo de anarquía, protestas tan violentas que se han suscitado porque se busca ser aceptado, se busca cambiar la mentalidad de la mayoría de la sociedad para que ahora los vean como ellos quieren que los vean. Y bueno, también estas protestas vemos. Hay algunas protestas también de índole laboral, empleados que buscan mayores prestaciones, empleados que buscan un salario más elevado, más beneficios, buscan tener un ingreso más fuerte de parte de sus empleadores, porque consideran que no se es justo con su esfuerzo, que lo que ellos trabajan amerita un ingreso más elevado, y también ellos tienen derecho a protestar y a hacer exigencias. En algunas ocasiones serían exigencias muy válidas, en otras ocasiones tal vez estén de la mano de activismo político, activismo económico, y en algunas ocasiones sí tendrán un verdadero derecho humano a un ingreso digno, pero al final tenemos esas protestas también. En fin, la vida social de hoy en día nos vemos inmiscuidos en muchos tipos de protestas, muchos tipos de mítines, muchos tipos de inconformidades hechas públicas. Ahora con las redes sociales, con los medios con los medios de comunicación masiva, que antes era el radio, la televisión, pero ahora en el internet vemos tantas opciones diferentes, tantos formatos diferentes, formatos inclusive interactivos, formatos tan variados que ahora han saltado a la luz. Y somos parte de la sociedad. Tú y yo somos parte de la sociedad. Tú y yo que hemos decidido creer en la palabra de Dios, somos parte de la sociedad. Así que cualquiera de estas protestas, cualquiera de estas marchas, cualquiera de estos reclamos sociales, de alguna manera
directa o indirecta, nos afectan a nosotros, afectan a las personas que queremos, afectan a las personas que nos importan, nos interesan, y tenemos que estar conscientes de que no estamos aislados, somos parte de esta sociedad. Y entonces los grupos de creyentes, las congregaciones, se sienten de cierta manera con esta influencia y a veces con esta presión para tomar partido y empezar a declarar posturas. Yo estoy a favor de esto, yo estoy a favor de aquello, yo estoy a favor de más allá. Y a veces esas posturas son no solamente de lo que yo pienso y yo hablo, sino a veces también se llevan a la práctica y somos partícipes de alguna manifestación pública que exige el reconocimiento de derechos o derechos humanos, derechos laborales, de derechos sociales, cosas que creemos que nosotros deberíamos tener y no tenemos. No estoy diciendo hasta ahorita que alguno de estos reclamos no sean justos, inclusive estamos hablando de algunos de ellos muy justos, como poder llegar a dar un ingreso decoroso para el alimento de nuestros seres queridos. Pero la realidad hasta este momento es que estamos también afectados directa o indirectamente porque somos parte de esta sociedad. Debemos entenderlo. El problema aquí es cómo entendemos esto, qué reacción tomamos, qué actitud tomamos. Pero lo más importante es cuál deberíamos de tomar. Karl Marx nació en el Reino de Prusia en mayo 5 de 1818 y falleció en Londres en marzo 14 del 1883. Fue filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Era descendiente de judíos. Sus abuelos paterno y materno eran rabinos. Pertenecía a una clase próspera. Se convirtió del judaísmo al protestantismo luterano para evitar las restricciones antisemitas. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la lucha de clases. Tratar de definir qué es la teología de la liberación. Y la teología de la liberación es ese postulado o es esa creencia en la que se establece que la iglesia debería tener una postura o una obligación de luchar a favor de los pobres, a favor de los oprimidos, a favor de aquellos que necesitan ser protegidos y necesitan la justicia. Y hasta aquí suena bien, porque debemos nosotros ver la manera de ayudar al pobre, de cuidar al desvalido, de atender al que está pasando por aflicción. Hasta aquí suena bien. El problema con la teología de la liberación es que incluye el hecho de que para que podamos hacer una labor correcta, si fuera necesario tomar las armas y hacer uso de la fuerza, entonces esto está bien. Tenemos un gran problema porque por un lado estamos tratando de defender al pobre y al desvalido, y por otro lado esta teología nos dice que si para poder proteger al pobre y al desvalido debemos hacer el uso de la fuerza o el uso de las armas, entonces no hay ningún problema, que es bien visto por Dios. Bueno, la verdad es que no hemos sido llamados a eso, pero eso es lo que dice esta teología. Así que vamos a ver un poquito sobre estos antecedentes ideológicos que dan paso a esta forma de pensar tan agresiva sobre la teología que deberíamos estar practicando la iglesia de hoy en día. Bueno, algunas de las bases que anteceden a esta teología las puso el socialista Carlos Marx, un europeo
muy reconocido, se hizo muy famoso por algunos de sus postulados, y entre esos postulados que él hizo de manera muy general podemos decir que él dijo que la gente que es rica es mala, la gente que es pobre es buena, y entonces aquí empezó a generar una diferencia en la sociedad. Dijo, los ricos son malos, los pobres son buenos, y los pobres son oprimidos, y los pobres tienen derecho a pelear para quitarle a los ricos y distribuir entre ellos. Suena bonito, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué de aquel que se hizo rico con su esfuerzo, con el sudor de su frente, que sufrió para poder construir lo que tiene? ¿Cuántos pasaron tantas madrugadas levantándose para trabajar y ser diligentes? La Biblia dice que la persona que es diligente puede prosperar. Eso está establecido en la Biblia y lo hemos visto muchas veces. Pero Carlos Marx no pensaba así, no consideraba si el pobre era diligente o no era diligente, y no consideraba si el rico era diligente o no era diligente. Simplemente establecía que al haber esas clases sociales había una desigualdad, y entonces todo debería ser repartido por igual. Bueno, estos son parte de los antecedentes, y si nosotros pensamos que esto es correcto, entonces podemos ver toda la injusticia que hay en la sociedad, porque hay mucha gente que es pobre, hay mucha gente que es rica. Pero si entramos por la primera definición básica, donde los ricos están mal y los pobres están bien, entonces podemos empezar a enredarnos en esta teología de la liberación. Bueno, considerando una sociedad que estaba batallando por problemas de muchas guerras, en Europa quiero decir, y mucha convulsión social, enfermedades, pandemias. Ahora estamos viendo una, pero las pandemias que había en Europa, o las que han sufrido Europa, han sido muchas, 2 o 3 por siglo. Imagínate lo que ahorita estamos pasando, pero ellos 2 o 3 veces por siglo han sufrido pandemias, guerras gigantescas en los que lo único que le pasa a la sociedad es que sufre y sufre y sufre. Entonces, cuando viene alguien y les presenta este tipo de pensamientos, como lo que dice Carlos Marx, pues obviamente que la mayoría de la gente que es pobre lo abraza, este postulado, y entonces dice, es verdad, esto yo siento que es lo correcto, porque Jesús dijo que bienaventurados los pobres. Y sí es cierto, sí lo dijo Jesús, ¿verdad? Sí lo dijo. También dijo que es difícil que un rico entre al cielo. Dijo que es difícil, pero no dijo que es imposible. Por otro lado, el amor al dinero es el problema, el amor al dinero, y no el dinero por sí solo. Entonces muchos abrazaron esta forma de pensar, muchos creyeron que esto era lo más correcto, y muchos pensaron que tenía que ver con el cristianismo, y entonces empezaron a generar tendencias o posturas o organizaciones que tenían un corte revolucionario social, escudándose en posturas aisladas de la Biblia, y dándole un carácter cristiano a estos movimientos. Acuérdate que estamos hablando de la teología de la liberación. Es un movimiento de corte religioso, pero que ve al rico malo y al pobre bueno, y que valida el uso de la fuerza para poder acabar con esta injusticia, este gran pecado de ser rico, y este gran, vamos a llamarle, acto de bondad de ser pobre. Bueno, cuando se presentan estas filosofías humanas y se riegan por toda la sociedad, entonces y afecta también a la iglesia, como decíamos a un inicio, porque somos parte de la sociedad, y entonces muchos, buscando cómo argumentar todo esto, reinterpretan o replantean
la interpretación de la Biblia, para presentar una doctrina que esté consistente con estas luchas que suenan, que son muy válidas y muy correctas. Imagínate luchar para que todos los pobres puedan tener lo mínimo básico. Eso es correcto, eso es justo. Sí está bien, yo estoy de acuerdo, no estoy en contra, pero luchar violentamente creando bandos, eso ya no empieza a sonar bien. Y como te comentaba, pensar que el rico es malo simplemente por ser rico, que el pobre es bueno simplemente por ser pobre, son posturas extremistas y sobre todo que no están bien argumentadas en la palabra de Dios. A finales de los 70s, principios de los 80s del siglo anterior, estamos en el siglo XXI, del siglo XX quiero decir, se empezó a presentar todo este tipo de pensamiento en las diferentes denominaciones de corte cristiano, y se le empezó a dar una importancia muy fuerte al hecho de que la iglesia se involucrara en la actividad de los pueblos, de las sociedades. Y vuelvo a insistir, sí tenemos una responsabilidad social, pero aquí lo que se empezó a plantear es el inmiscuirnos en algunos temas como políticos, como de dirigencia, argumentando que si nos metíamos a la política o algunos otros sectores estratégicos, iba a haber una distribución más justa para los pobres y un trato más igualitario para los ricos. Bueno, esto es parte de lo que expresa la teología de la liberación. El hecho de que nosotros como cristianos estemos participando en todo el aparato de nuestra sociedad, en toda la organización de nuestra sociedad, y que no solamente nos limitemos a las actividades doctrinales, sino que vayamos más allá. Esto es lo que enseña esta doctrina. Bueno, realmente, ¿cuál fue la gran comisión que dio el Señor? Esa fue. Vayamos pensando y vamos a seguir analizando sobre este tema, a ver qué es lo que concluyeron aquellos creyentes, aquellos cristianos, aquellas iglesias de los finales de los 70s y también de los 80s. Muchos de esas congregaciones empezaron a ver que había necesidad en la sociedad, hambre, analfabetismo, mala alimentación, y empezaron a tratar de dar una solución, pero una solución no desde el punto de vista del trabajo, sino desde el punto de vista un poquito más agresivo, porque se empezó a manejar como una ideología. Es decir, en lugar de trabajar para llevar alimento, no solamente se llevaba el alimento, sino se llevaba también la ideología, se llevaba también la subversión, se llevaba también el poder levantar las masas. Y movimientos muy fuertes de esta teología se vieron en Centroamérica, donde inclusive hubieron movimientos armados muy importantes en algunos de los países de los hermanos centroamericanos. Y entonces muchos empezaron a considerar que el estar pasivo era parte del problema, entonces tenías que volverte un poquito agresivo en esta forma de pensar, en esta forma de actuar. Fíjate cómo va evolucionando el pensamiento, cómo se va transgiversando y luego se lleva a la acción. Que como no basta con hablar para que los ricos le den a los pobres, pues ahora hay que agredirlos para quitarle a los ricos y darle a los pobres, y solamente a través de movimientos violentos, movimientos armados. Fíjate cómo se va viendo esto. Obviamente todo esto lo estuvimos experimentando te decía, en esta década de los 80s, principios de los 90s.
Toda desviación de la palabra de Dios traerá siempre resultados nocivos. Las interpretaciones puramente humanas y sentimentales no pueden traer bendición. Y aunque parece que su fin es noble y hasta cierto punto justificable bíblicamente, son los métodos usados para lograr ese fin los que generan resultados que deben ser analizados y cuestionados. ¿Cómo reaccionan las congregaciones cristianas ante esta forma de pensar, ante esta ideología? Bueno, como te decía hace rato, muchos empiezan a replantear la forma de pensar, la forma de interpretar las escrituras. Muchos que son simpatizantes o partidarios de acabar con la injusticia en la sociedad, tratan de argumentar con algunos pasajes bíblicos que es correcto y es bien visto por Dios el uso de la violencia. Inclusive tratan de justificar cuando ven pasajes como la liberación del pueblo de Israel de cautividad en Egipto, en el Éxodo, y cómo se estuvo desarrollando todos esos primeros episodios de la salida de Egipto, el Mar Rojo, los caballos, los carros de Faraón que son destruidos para lograr la libertad, cómo los israelitas despojan a los egipcios, a sus vecinos, y se traen muchas cosas de Egipto. También hablan cuando el pueblo de Israel lidiaba las guerras y peleaba en contra de aquellos que iban contra de la voluntad de Dios, de sus enemigos, las naciones de alrededor. También mencionan, por ejemplo, cuando en el Apocalipsis se nos narra que Jesús va a venir y va a instaurar su reino eterno y lo va a hacer con autoridad. Y bueno, hay muchos más pasajes que ellos toman para tratar de argumentar que sus posturas son correctas y son válidas porque el mismo Jesús lo hizo. Y esto suena muy agradable, suena muy llamativo, sobre todo para aquellas personas que tienen muchas carencias, para personas que han luchado y se han esforzado y son trabajadoras, y a pesar de eso no pueden proporcionarle lo mínimo necesario a sus seres queridos. Aquellos, mira cuántas personas hemos visto el fenómeno de la inmigración, que cruzan países y territorios y buscando una solución, un mejor estilo de vida. Tú y yo simplemente que cada día tratamos de traer sustento a la casa y a veces batallamos y no entendemos por qué. Vemos tantas injusticias en la sociedad, y entonces esta forma de pensar de un Dios guerrero, un Dios que nos llama a pelear violentamente, físicamente, con el uso de las armas inclusive, pues suena atractivo, como que es una válvula de escape para lograr por nuestro esfuerzo lo que tanto anhelamos para nuestros seres queridos. Sin embargo, aquí surge una pregunta que vale la pena que pensemos. ¿Hasta qué punto tiene razón este argumento en lo que respecta a la lucha social? ¿Hasta qué punto realmente es correcto esta forma de pensar? Deberíamos analizarlo. Comentaba yo al inicio, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo? Posiblemente al tener esto en perspectiva, también nos va a ayudar a definir si esto es realmente algo de peso o si tienen la razón estos señores de la teología de la liberación. De todo lo negativo que hemos observado en la teología de la liberación, hay algunos detalles y o cualidades en los que podemos obtener un aprendizaje. Los reclamos de la teología de la liberación
debe ser una llamada de atención para que reflexionemos en los aciertos y en los errores doctrinales de la Iglesia, así como de la vida práctica de la misma. Hay varios peligros que se presentan porque esta teología, debemos de ser claros desde ahorita ya, realmente tiene un surgimiento humano. Aunque utilice la palabra teología significa el entendimiento que las personas tienen respecto de Dios, o el estudio que hacen las personas respecto de Dios. Entonces, en este caso específico, tiene una raíz totalmente humanista, porque la realidad es que Dios no es un Dios violento, es un Dios justo, que son cosas muy diferentes. Dios no es un Dios agresivo, actúa con firmeza cuando es necesario. Obviamente, a veces la maldad humana desencadena la ira de Dios, pero es una ira no iracunda, es una ira dentro de su justicia. Cuando ha sido necesario, se ha aplicado porque no hay otra opción. Pero no es en sí el propósito de Dios. Dios es un Dios de amor. Mira, dio a su Hijo, su único Hijo, Jesús, y vino y murió en una cruz, el Mesías prometido. Qué gran amor de Dios para nosotros. Y entre los peligros te decía yo que hay cuando se abraza esta teología. El primero es que se genera una actitud violenta. El espíritu del hombre se torna violento, y lo peor es que cree que tiene la razón. Como yo te decía hace un momento también, nuestros amigos, hermanos centroamericanos estuvieron sufriendo mucho con la teología de la liberación, porque creyendo estos argumentos fueron a tomar las armas. Aquí en nuestro México, en el estado de Chiapas, con este tipo de enseñanzas se logró levantar a toda una comunidad indígena a que se levantara en guerra contra el gobierno mexicano. Y todavía existe ese movimiento, y todavía, aunque ahorita no tienen movimiento bélico activo, pero recuerda que fue un movimiento terrible el que se levantó. No es a través de la violencia la solución, no es de esa manera, pero se genera esa actitud violenta, y esa actitud violenta está dispuesta a hacer a un lado a todos los que no estén de acuerdo con ellos. Inicialmente el enemigo era el rico, después el enemigo es el gobierno, y después el enemigo son todos aquellos que no estén de acuerdo. Entonces, para una persona que ya cayó en la violencia, ahora sí, como dice el dicho mexicano, no buscan quién se los hizo, sino quién se lo pague. Una persona violenta ya no es una persona que medita, que razona. Es la violencia por la violencia de ser. Ese es uno de los primeros peligros. La segunda es que, al ser esta teología de origen 100% humano, pues nos lleva como consecuencia a la violación de la palabra de Dios. No es un solo estatuto, son muchos estatutos los que se rompen cuando cae uno en este tipo de creencia. En su afán de proponer la liberación de los más pobres, esta teología propone un concepto diferente a las verdades ya conocidas en el cristianismo que nos enseñó el Señor Jesús en su palabra, en su evangelio. Se mueve totalmente la conceptualización del evangelio. Vamos a ver algunos puntos. Por ejemplo, el pecado no es pecado, es injusticia social. Y entonces es a través del esfuerzo violento de los defensores de la verdad que se acaba con la injusticia social. ¿Te fijas? Ya empezamos mal. Ya no hay pecado, hay injusticia social. ¿Por qué? Porque el rico es malo porque tiene riquezas,
es injusto. ¿Dónde se dejó el pecado? ¿No dice la Biblia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios? ¿Dónde habla de la injusticia social? Obviamente hay injusticia social. Debemos tratar de acabarla, pero de la manera correcta. De la manera correcta. En el caso de Cristo, ya no es presentado como un redentor, como un Mesías, como un ungido, como un enviado de Dios. No es presentado ya de esa manera en esta teología. Ya es presentado como un luchador social. Ya no es Dios, ya es un paladín. Inclusive por ahí hay un canto que se compuso en los 80s que se llamaba El Joven Revolucionario. Bueno, entiendo que el propósito de ese canto era bueno, inclusive la letra es buena, pero lo preocupante es que fue la década de los 80s cuando la teología de la liberación estaba muy agresiva, y hablar que Jesús fue un revolucionario no es la manera más correcta, porque él dijo: yo vine a cumplir la ley. Precisamente por eso se enojaron con él, precisamente por eso los religiosos lo buscaron acabar con él, porque él venía y decía la verdad. Él vino y cumplió con la ley. Inclusive cuando le preguntaron que si era correcto dar tributo, él pidió una moneda, y cuando le enseñaron la moneda dijo: ¿de quién es la imagen? Y la imagen era del César. Entonces él dijo: bueno, denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces él no prohibió pagar impuestos, inclusive en alguna otra ocasión pagó sus impuestos de él y de los que lo acompañaban. Entonces Jesús no era un activista social, no era un luchador social, pero la teología de la liberación así lo presenta. La iglesia ya no tiene la misión de llevar el evangelio y de proteger al desvalido. Ahora la iglesia se convierte en un pelotón de luchadores sociales que van y combaten contra los malos ricos. La iglesia ahora son reclutadores en lugar de discipuladores. Reclutan para pelear en lugar de evangelizar para servir. ¿Te fijas cómo se va trastornando todo? Los individuos en lo particular ya no son personas que necesitan ser rescatadas de sus pecados, de sus vicios, de su mala forma de vivir. Ahora son individuos que necesitan ser liberados de la opresión social, porque cuando venzamos a los ricos y le demos a los pobres, los estamos liberando. ¿Te fijas? Ahora ya dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en esta teología no hay culpables, hay oprimidos. También esta teología nos habla que la salvación no es necesaria. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice la Biblia, que Cristo murió por nosotros. Pero en esta teología no es necesaria la salvación. Lo que se necesita es la liberación social, la liberación económica. En términos políticos, en esta teología se habla que es indispensable que el cristiano se inmiscuya en los temas políticos. Y a mí me da mucha tristeza ver grandes líderes cristianos que caen en este error. Y quiero ser bien puntual y bien claro en este punto. Tú tienes derecho como ciudadano de México, ciudadano de Estados Unidos, ciudadano de cualquier país, tú tienes derecho a participar en la vida política porque eres ciudadano y las leyes te lo permiten. Puedes hacerlo. La pregunta es, ¿tienes vocación y llamado para hacerlo? Porque igual, si tú quieres ser luchador de sumo, tú puedes ser luchador de sumo, pero si eres muy flaquito, ¿qué te va a pasar? ¿Sí me explico el punto? ¿Me explico el punto? Para tú ser una persona inmiscuida activamente en la política, necesitas tener llamado a la política. Muchos dicen, es que necesitamos más cristianos en la política para que esto funcione. No es así, no es así. ¿Te imaginas en una escuela tener, en lugar de tener maestros, tenemos
soldados, tenemos sargentos, tenemos capataces. No, ¿verdad que no? Para que eduquen a nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, necesitamos personas con vocación de maestro. Para la política se necesitan personas con vocación de político. No necesitamos más cristianos en la política, lo que necesitamos es más políticos cristianos, más políticos temerosos de Dios, personas que tengan la vocación al servicio público, pero que tengan temor de Dios. ¿Te fijas la diferencia? No porque yo sea creyente, yo sea cristiano, yo voy a aceptar lanzarme para un cargo político porque yo soy honesto. Tal vez sí, pero yo no tengo ese llamado. Pero la teología de la liberación dice que debemos meternos a las cuestiones de la política, porque los políticos son corruptos. Eso no está bien, no podemos generalizar. ¿Todos los maestros son buenos? ¿Todos los maestros son malos? ¿Todos? No se puede generalizar. ¿Todos los ingenieros son buenos constructores? ¿Todos los arquitectos son buenos? ¿Son malos? ¿Los mecánicos son honestos? ¿Son deshonestos? No se puede generalizar. Pero necesitamos que los que tengan el llamado a la política sean temerosos de Dios. Eso sí necesitamos. Entonces tenemos aquí un grave riesgo. ¿Por qué? Porque si la iglesia cae en este error de inmiscuirse en la política, ahora sí, como dice la Biblia, ¿quién irá? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Es tu deber, es mi deber, el llevar el evangelio en ese frente de batalla al que nos ha llamado el Señor. ¿Qué trabajo tienes tú? ¿Qué oficio tienes tú? ¿Qué profesión tienes tú? ¿Qué vocación tienes tú? Pues ahí en donde tú tienes esa vocación, ese trabajo, ese llamado, ahí haz tu parte y sé luz, sé sal. Sazona en el ambiente en el que vives, sé luz en el ambiente en el que vives. ¿Qué otro problema o riesgo tenemos con la teología de la liberación? Bueno, tenemos el problema a una tendencia ecuménica. ¿Qué es el ecumenismo? Bueno, el ecumenismo habla de que todas las creencias religiosas tienen puntos donde convergen, donde se unen, y entonces es importante mejor exaltar esos puntos de unión que los puntos de desunión. Suena muy bonito, ¿verdad que sí? Ese es el riesgo, ese es el problema. ¿Por qué? Porque vamos a suponer qué pasa con aquellas religiones que tienen prácticas o ritos de origen pagano. Por ejemplo, hechicerías o sacrificios de diferentes índoles. Si esa religión también habla del amor a la humanidad y el cristianismo habla del amor a la humanidad, bueno, pues vamos a unirnos, no pasa nada, que al cabo que vamos a convivir porque amamos a la humanidad, que al cabo que en la parte de tus ritos y tus hechicerías y tus sacrificios, ahí no voy a participar, pero sí vamos a tener en comunión que amamos a la humanidad. ¿Te fijas qué problemas del ecumenismo? Una cosa es el ecumenismo, que es un gran riesgo, un gran problema, porque no todas las religiones del mundo pueden convivir. No es correcto. Esa es una cosa, y la otra cosa es la hermandad. La hermandad que une a aquellos que son verdaderos creyentes de Jesús, aquellos que han reconocido a Cristo como Salvador, como el Mesías que vino y murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que subió al cielo, está a la diestra de Dios Padre, nuestro único intercesor, nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Si creemos eso, dice la Biblia que si creemos que Jesús vino en carne y que resucitó de los muertos
y lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, entonces seremos salvos. Ahora sí, puede haber hermandad de diferentes denominaciones o de diferentes líneas cristianas. Una cosa es esa, pero otra cosa es el ecumenismo. El ecumenismo es algo muy peligroso, es un riesgo terrible, porque nos puede llevar inclusive de regreso a religiones paganas, esas que Dios pidió que fueran exterminadas y que tristemente estamos viendo su surgimiento en algunos países de Europa, religiones que tenían entre sus prácticas, por ejemplo, el sacrificio humano. Y habrá quien diga, estás exagerando. No, ve las noticias. Algunas de esas sectas están resurgiendo en Europa en este momento. Entonces, el ecumenismo es la unión de todas las religiones en sus puntos comunes y viendo con ojos ciegos aquellas diferencias. Y esto es peligrosísimo. El último punto del que vamos a hablar ahorita sobre los peligros es el desinterés por lo espiritual. ¿Para qué? Mira, ya nos repartimos el botín de los ricos, ya todos tenemos una mejor posición, ya todos tenemos lo mínimo, es más, ya tenemos lo mismo que todos. Por cierto, déjame te digo que la filosofía de Carlos Marx no funcionó. De entrada, aquello que le dio raíz a la teología de la liberación ha demostrado con el paso del tiempo que no sirve, no funciona. Y no voy a entrar a hablar de modelos económicos o modelos políticos. Realmente Carlos Marx habla de un modelo un modelo económico que la teología de la liberación lo ha llevado a temas políticos religiosos. No ha funcionado estos temas. Pero el punto aquí es que te involucras tanto en ese tipo de cosas que pierdes el interés en lo espiritual. Jesús dijo claramente, no puedes tú adorar a dos señores. No puedes adorar al Dios de las riquezas y no puedes adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no es compatible. A uno vas a quedar bien y a otro vas a quedar mal. Si tú enfocas toda tu atención en tratar de ser el paladín de los desvalidos, luchando a tu manera y con tus fuerzas, vas a desatender a aquel que dio la vida por ti y por mí. La teología de la liberación es una tergiversación del Evangelio, pues se concentra únicamente en la labor social en pro de los oprimidos. Debemos dar mensaje en palabra y en acción en pro de todo individuo, aunque la prioridad debe ser la liberación espiritual del oprimido, predicando el Evangelio de Cristo y atendiendo también la necesidad en medida de lo posible. Es justo y necesario que también hagamos comentarios sobre aquellas aportaciones que la teología de la liberación ha hecho a esta sociedad y a las congregaciones en general, porque no podemos decir solamente cosas malas en el caso de este fenómeno, y hablando por fenómeno estoy hablando de esta circunstancia que se presenta, no lo estoy diciendo de una manera mala. Es necesario que también reconozcamos que ha habido aportaciones, y una de las aportaciones más importantes es la sensibilidad social. Muchos por mucho tiempo habían estado al margen, ignorantes de la necesidad de su prójimo, y se habían encerrado solamente en sus círculos, en su ciclo, en sus congregaciones, en sus edificios, y hasta ahí. Si alguien quería, que viniera. Si alguien quería conocer, que se acercara. Entonces, algo que ha traído bueno la teología de la liberación es que seamos más sensibles a lo que pasa con nuestro prójimo. El que abramos las puertas y vayamos y busquemos, analicemos, nos demos cuenta si en alguna colonia hace falta un dispensario. El salir y llevar ese dispensario es algo que ha sido bueno porque lo ha catalizado
este movimiento, la teología de la liberación. Hay que reconocer que muchas congregaciones lo han hecho desde siempre, pero también debemos aceptar que muchos habían estado totalmente ajenos. Es más, el día de hoy hay muchas congregaciones que todavía siguen con los ojos cerrados, que siguen ciegos a la sensibilidad social y se limitan simplemente a sus cuatro paredes. Pero muchos otros ya han abierto los ojos y hacen mucha labor para ayudar a los desprotegidos. Y aquí es donde sí podemos utilizar las palabras que dijo Jesús: dadle vosotros de comer. La gente tiene hambre, y tiene hambre en lo físico y tiene hambre en lo espiritual. No podemos nosotros esperar que ellos reciban una palabra de esperanza y de amor de parte de Dios si no les llevamos también para que ellos puedan acallar ese dolor, como dice por ahí una frase conocida, que hay niños que ya no sienten hambre, lo que sienten es dolor en su estómago. Entonces, el que algunas congregaciones sean sensibles y se organicen y lleven despensas. Hay congregaciones que han montado comedores infantiles, dispensarios para medicinas, para apoyo a la comunidad. Qué bueno es eso, qué bueno, porque no solamente decimos, mira, Dios es un Dios de amor. Bueno, y luego, ¿dónde está la parte práctica, la parte real de eso? Mucha gente decía, ¿y a mí de qué me sirve si no tengo para comer? Pero cuando nos cooperamos y de lo poco, lo mucho que Dios nos ha dado, y tomamos esa vianda y la llevamos y la ofrecemos con mucho amor, entonces estamos diciendo de una manera práctica, Dios es amor y te mandó esto. Entonces la gente lo puede entender de una manera mejor, porque en esta sociedad que hay tanto egoísmo y tanta indiferencia, qué importante es cuando alguien se inclina para levantar, para cargar, para abrazar, para alimentar a alguien desvalido. La sensibilidad social es algo bueno de esta teología, y si no la has abrazado todavía, yo te encargo que lo hagas. Sé sensible de tu prójimo. Piensa cómo puedes ayudar. Hay muchos organismos ya actualmente trabajando y que necesitan colaboradores, simplemente necesitan brazos que puedan poner o donar, ofrendar su fuerza física. Pero hay otros que aparte también necesitan apoyo. ¿Puedes hacerlo? Piensa cómo lo puedes hacer. Las novedades teológicas que llegan, nos hemos vuelto un poquito más analíticos. Ya no simplemente tomamos como bueno lo que llega, sino lo estamos analizando, lo estamos desmenuzando, y aquí sirve para dos cosas. La primera, cuando hacemos una reflexión sobre las nuevas enseñanzas que nos llegan y los nuevos conocimientos que nos comparten, la primera ventaja de esto es que no lo sabemos todo. A veces nuestro conocimiento, nuestro estudio es limitado y necesitamos de unos a otros para podernos compartir, para podernos alimentar, para poder recibir ese conocimiento adicional, ese conocimiento más profundo que es necesario que recibamos. A veces no tenemos tiempo suficiente para poder entrar a un instituto o poder estudiar algún tipo de curso doctrinal o teológico, y siempre es bueno, es una gran bendición cuando llega alguien que está mucho mejor capacitado y que nos comparte para que nosotros podamos aprender. Obviamente siempre debemos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a entender si eso que viene es conforme a su palabra, está en su palabra. Entonces, la parte positiva de tener una mayor reflexión teológica es esa, que podemos estar analizando esos conocimientos nuevos para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro conocimiento y para tener una mejor actitud y un mejor comportamiento. La segunda cosa que nos ha beneficiado esa reflexión teológica es que de la misma manera como llegan cosas
buenas y nuevas para nosotros, porque no las conocíamos, también a veces llegan cosas que están totalmente fuera de orden, cosas que no son correctas, cosas que son mentira, cosas que son engaño. Y cuando reflexionamos al respecto y cuando tenemos un verdadero compromiso por defender o mantener la sana doctrina, podemos desenmascarar esas falsas enseñanzas, esas falsas ideas, y podemos prevenir a nuestros seres queridos, podemos prevenir a nuestra familia, podemos prevenir a nuestra congregación que tal o cual idea está fuera de orden. ¿Por qué? Porque conocemos lo que es correcto. Y de aquí, déjame te comento, muchos creen que haciendo un estudio de tal idea, haciendo un estudio profundo de tal doctrina, tal denominación, vamos a poder saber los errores para protegernos con la verdad. No es necesario eso. Y yo te voy a decir una cosa, ¿tú has probado alguna vez el pay de manzana? Huele rico, ¿verdad? Sabe rico el pay de manzana. Lo hemos probado. ¿Por qué? Porque olía rico y sabemos que sabe rico. Pero ¿alguna vez has probado un pastel de lodo de alcantarilla? ¿No? ¿Esperas probarlo para saber si es malo? No, ¿verdad? Apesta. Su aspecto es horrible. Huele mal. No necesitas saber más allá. Así son las doctrinas erradas. Así son las enseñanzas equivocadas. Cuando tú conoces lo correcto, cuando conoces el pay de manzana rico, sabroso, cuando sabes de un postre exquisito que es la palabra de Dios, al conocerlo no necesitas saber más allá del lodo podrido que son las falsas enseñanzas. Entonces, conozcamos la sana doctrina y vamos a poder nosotros saber cuando algo está equivocado. Vamos a hablar de otra aportación que nos ha servido la teología de liberación, aportación que nos ha traído, y es el tener un evangelio más inclusivo, más incluyente. Mira, por muchas décadas, como yo te comentaba ahorita, la manera de evangelizar era casi limitada a que si quieres ven, si quieres ven, si quieres saber ven. Pero ahora entendemos que no es así. Obviamente quiero aclarar, no se trata de transgiversar el evangelio para que la gente se sienta bonito, no. La palabra tiene que decirse tal como es, la enseñanza se tiene que decir como es, lo que es bendición y lo que es pecado. No importa qué envoltura le pongas, pecado es pecado y lo que es santo es santo. Pero lo que sí hemos aprendido a ser más inclusivos, el entender que nuestra misión es llegar a todos, el compartir a todos. No podemos decirle a una persona ve y cambia y cuando seas mejor vienes. No es así. Así te dijo Dios a ti, no, ¿verdad? Te abrazó así como estabas, en la condición en la que estabas, en la condición en la que yo estaba. Así me abrazó, así me recibió. No me dijo ve y cambia y luego vienes. Él me dijo mira, tú eres mi oveja perdida, ahí donde estabas, de ahí te voy a tomar. Y entonces, cuando tenemos un evangelio más inclusivo, tenemos un evangelio que está listo para llegar a donde hace falta. Estamos listos para compartir con quien lo necesita. Estamos listos para poder nosotros llevar el mensaje a todo lugar, por más difícil e insospechado que sea, ahí donde Dios nos mande. Y aquí me surge una pregunta que valdría la pena que reflexionemos. ¿Hasta qué punto deberíamos involucrarnos en la lucha social? ¿Hasta qué punto? Es como para pensar, ¿verdad? Y lo hemos hablado mucho ahorita. Vemos a una persona hambrienta, démosle de comer. Vemos una persona sedienta, démosle de beber. Porque Jesús dijo que cuando nosotros les damos de beber al sediento,
y de comer al hambriento, a Él se lo damos. Es a Él, a Jesús, al que satisfacemos la sed y al que saciamos el hambre. Creo que ahí es donde debe estar nuestro involucramiento, en la parte real y práctica de la necesidad social. Bueno, como hemos estado repasando, la teología de la liberación es una forma de pensar que tiene un enfoque 100% humanista. Se centra en las necesidades físicas, económicas, psicológicas de los individuos, pero no piensa en las necesidades espirituales. Piensa en separar a los buenos y los malos dependiendo si tienen dinero o no tienen, siendo los ricos malos y los pobres buenos. La teología de la liberación transgiversa totalmente la doctrina, porque inclusive al mismo Jesús le quita el estatus de redentor de la humanidad a un luchador social, a un joven revolucionario, a alguien que está peleado con los ricos de este mundo. Y entonces se olvida que lo que Jesús más le interesa es el corazón del ser humano, porque Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Y estando delante de Pilatos, le dijo: mi reino no es de este mundo. Hay que recordar que lo más importante para Dios es la salvación de las personas, es la reconciliación para con el Padre. Cuando tenía a las personas enfermas, lo que más le interesaba a Él era que fueran salvos. Y muchas veces dijo: tu fe te ha salvado. Y después venía como consecuencia la sanidad. Venía como resultado la sanidad. Venía como resultado el beneficio desde el punto de vista físico. Qué importante es que nosotros tengamos presente que de esta teología de la liberación lo que debemos aprender es no ser nosotros indiferentes al hambre, a la sed, al frío de mi prójimo. Si yo tengo, comparto. Tengo comida, comparto. Tengo agua, comparto. Tengo vestido, comparto. Tengo manera de dar cobijo, comparto. Pero junto con eso llevo el mensaje bendito del Evangelio de Jesucristo. Evangelio, buenas nuevas de salvación. Entonces, en conclusión de todo esto, no podemos estar encerrados, aunque ahorita estamos en una pandemia que nos obliga a estar físicamente teniendo cuidado. Debemos estar conscientes de que hay gente que necesita ayuda y podemos ayudarla. Hay muchas maneras de ayudarlo. Mira, tú entras a tu celular y puedes tener contacto casi con todo mundo. No me vas a dejar mentir que cuando tú vas caminando por el centro ves a vendedores, ves a hermanos, amigos que son aún de alguna etnia de México, que son autóctonos de alguna parte de México, vendiendo semillas o dulces o chicles, y tienen celular, ¿sí o no? Con este celular tú puedes hacer muchas cosas. Puedes bendecir, puedes transferir fondos, puedes mandar ofrendas, puedes llevar ayuda. Ahora físicamente puedes colectar también. El chiste es no estar indiferentes. La parte buena de esta teología, como te digo, es que no debemos estar al margen de la necesidad ajena, pero debemos ser cuidadosos, respetuosos, obedientes. Acabo de escuchar algo que me dio mucha tristeza.
Una persona que decía, vayamos y prediquemos, y si nos enfermamos y morimos, pues era plan de Dios. No, no es así. Porque el Señor no va a estar respaldando la imprudencia. Eso no es bíblico. Cae en el tema de la teología de la liberación que hemos estado explicando. Debemos nosotros estar centrados, ser sobrios. Hasta ahorita no hay ninguna ley en México o Estados Unidos, que son donde nosotros convivimos. No hay ninguna ley en México o Estados Unidos que prohíba predicar el evangelio, que prohíba compartir el alimento, que prohíba ayudar al desvalido. Al contrario, los gobiernos de nuestro México, nuestros gobiernos de nuestros Estados Unidos apoyan decididamente las iniciativas de las iglesias, pero las iniciativas serias, sabias, centradas. Muchas veces la mayoría de las personas que son anárquicas son también anárquicas en estas situaciones y están ahorita totalmente desesperados por hacer cosas. ¿Y por qué no las hacían antes? Vamos a reunirnos, que no nos dejen. No, espérate, tranquilo. Vamos a reunirnos, sí, ¿para qué? Para ayudar dentro de un orden. La teología de la liberación lleva a la gente a la anarquía, a la rebeldía, pero Jesús nos lleva a la obediencia, al respeto, a la libertad verdadera, no al libertinaje, a la libertad. Seamos entonces proactivos, aprendamos lo bueno de la teología y que es la misericordia y el ayudar al prójimo. Pero tengamos cuidado en la parte doctrinal y en la parte espiritual, porque nos aleja y nos aparta del verdadero camino. Solamente por medio de Jesucristo, cuando Él venga a reinar en esta tierra. Yo quiero pedirte muy respetuosamente que hagamos una oración. Es difícil para el ser humano poder entender y que le nazca el hacer cosas buenas. A veces nos da esa tendencia, pero no hay constancia. A veces nos pesa. ¿Por qué? Porque solamente toda dádiva y todo don perfecto viene del cielo. Y solamente es el Espíritu Santo el que nos puede dar esa motivación, esa guianza para hacer las cosas correctamente. Hacer las cosas como para Dios, bendiciendo y dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Y si tú estás batallando un poquito y estás entre dos pensamientos y que te cuesta trabajo el poder servir a Dios activamente, que el Espíritu Santo sea el que te dé la fuerza. Hoy es el día en que podemos nosotros restablecer esa comunión con Dios, si acaso no la tenemos, si acaso la perdimos, si acaso no la hemos encontrado. Hoy es el día de salvación, porque el tiempo es corto. Dice el Señor que Él viene pronto y su galardón viene con Él. ¿Cuál es ese galardón? La vida eterna, que Él nos quiere dar a ti y a mí. Vamos a pedirle. Gracias te damos, Señor, por haber tenido la oportunidad de recibir de tu Espíritu Santo la enseñanza a cada corazón. Ciertamente mi voz es la que se ha escuchado, Señor, pero yo te ruego que esta voz humana que tú me diste sea lo menos que recordemos, pero que sea esa voz espiritual de tu Espíritu Santo al corazón de cada uno de nosotros, que nos pide, Señor, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, que seamos luz en medio de la oscuridad, que seamos sal en la tierra, que seamos verdaderos embajadores de Cristo en medio de esta sociedad, que entendamos que tenemos una labor que cumplir, y eso nada tiene que ver, Señor, con el activismo que aleja del verdadero evangelio. Eso nada tiene que ver con la violencia, con las armas, con la subversión. No tiene nada que ver con eso, Señor, sino que es necesario que escuchemos a tu Espíritu Santo guiándonos al corazón, llevándonos a aquellos hogares a donde hay necesidad,
llevándonos a aquellas colonias donde hay hambre, hambre de tu palabra, hambre de paz espiritual, pero también hambre material. No tenemos tal vez lo suficiente, pero aquí está nuestra vida, aquí están nuestras manos. Provee los medios, Señor. Un día un joven se acercó a ti. Ante miles que tenían hambre, este joven lo único que pudo ofrecer fue unos peces y unos panes. Y seguramente no era suficiente, pero tú viste aquel acto de fe y los tomaste y los bendijiste y los repartiste. Y alcanzó para todos, que se saciaran y sobró. Danos esa bendición, que puedas tomar lo poco que tenemos en un acto de fe de parte de nosotros. Tómalo tú y bendícelo para que alcance para todos lo que necesitan. Y esta fe humana que tanto batalla, Señor, ayúdanos, Señor, a no depender de ella, pero sí recibir esa fe que viene de ti, esa fe que viene como don del cielo, esa fe que solamente tú sabes dar y que es la que se necesita, la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Gracias te damos, Dios, en nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.